Vamos con el plan del Real Madrid 2023 en materia de fichajes y salidas. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a actualizar y poner encima de la mesa las acciones que quiere llevar a cabo Florentino Pérez y el Real Madrid de cara a este próximo verano de 2023 en materia de fichajes, en materia de salidas, lo que es la idea que tiene el propio club de cara a la próxima ventana veraniega, donde se van a tomar decisiones realmente importantes de un equipo que evidentemente, ya lo estamos viendo, necesita un nuevo impulso en distintas demarcaciones. Pero antes de ir con todo ello, importante que si queréis apoyar el canal, le deis like si os gusta el vídeo, dejar vuestro comentario y suscribiros, porque eso hace que el canal, hablando de impulso, pues también coja ese impulso para que llegue a más madridistas. Y sin enrollarnos más, vamos al lío. Vamos con lo que son los movimientos que quiere hacer de un modo u otro el Real Madrid en esta ventana de fichajes y salidas de cara al verano, importante. Así lo comentan los compañeros que siempre tienen buena info, o así al menos lo hemos considerado en este canal de Madridista Real. El Real Madrid, leo lo siguiente, quiere desprenderse en verano de Vallejo, Hazard, Odriozola, Mariano y Ferland Mendy. Esto sería lo más sorprendente, porque obviamente Mariano no va a renovar. Hazard, el Madrid se lo quiere quitar como sea de encima, y Odriozola y Vallejo está testado que no tienen precisamente demasiado nivel Real Madrid, sobre todo en el caso de Odriozola. Creo que el club lo tiene clarísimo. En el caso de Vallejo quizás sea un tipo que no molesta, como quinto central, pero obviamente si hay algún tipo de venta, pues el club sabe que es un futbolista con el cual Carlo Ancelotti prácticamente ni ha contado ni va a contar. Importante, la siguiente parte del tuit. Asensio, Kroos y Nacho decidirán si renovar o no. Vamos, que básicamente dependen más de los jugadores que del club. Es decir, si estos tres futbolistas dicen que quieren continuar, pues el Madrid va a aceptar que continúen. Entendiendo bajo las condiciones, obviamente, que proceda el propio Real Madrid. Sobre todo en el caso de Marco Asensio, que esto puede generar un paradigma de movimientos o no movimientos en el frente de ataque. Importante, Luka Modric podría no renovar. Desde Madridista Real dan mucha veracidad a la posibilidad real, insisto, de que Luka Modric no continúe la próxima temporada. Y chicos, viendo las prestaciones últimamente que está dando Modric, la sensación de bajada de nivel que se puede estar dando, pues el club es lógico que se plantee la no continuidad de una leyenda del madridismo como es Luka Modric. En este sentido, yo con Kroos y Modric soy bastante frío, e incluso calculador puede decir alguno, pero creo que cuanto antes nos amoldemos a jugar sin Modric y Kroos, va a ser mejor para el club, en el aspecto de que al final, más pronto que tarde, hay que tomar la determinación de dar un impulso sin ellos, porque futbolísticamente, obviamente, y como es normal, van a ir yendo a menos, y el Real Madrid tiene que ir edificando su proyecto sin Luka Modric y Toni Kroos, aunque vamos a ver qué es lo que pasa tanto con Modric como Kroos. Yo soy de la teoría que uno de los dos va a continuar, pero que los dos no van a hacerlo, en modo opinión. Y en cuanto a fichajes, que evidentemente yo creo que es la parte que más le interesa a la gente, nombres nuevos, caras nuevas en el vestuario del Real Madrid, pues toca hablar de Jude Bellingham y Fran García, que serían ambos prioridad del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Es evidente que el Real Madrid necesita un elemento competitivo con Ferland Mendy en el lateral izquierdo, un lateral de un perfil diferente, y Fran García casa con las necesidades que tiene el Real Madrid en ese perfil izquierdo. Y Jude Bellingham, pues ya lo sabemos, es el gran proyecto de centrocampista a nivel mundial en el viejo continente, y creo que es una apuesta realmente súper interesante y que es un futbolista que en este canal nos encanta. Habrá que hacer una inversión potente, pujar aún con algún club Premier. Lo último que se habló es que el Manchester City se metía en la pelea, pero el Real Madrid entiende que ha podido hacer buenos movimientos previos para poder efectuar el fichaje y haber labrado bien la fase previa antes de concluir el fichaje de Jude Bellingham, que es un futbolista que ya se puede considerar un crack mundial. Y también importante, añade, que se sigue evaluando la situación de Brahim Díaz. Se sigue siguiendo
valga la redundancia, la situación de Brahim Díaz, que es verdad que en el Milan tampoco la está reventando, no está explotando como a lo mejor el propio futbolista pensaba que podía hacerlo, pero sí que es verdad que ha dejado notas estos 2 años de su gran calidad técnica, de su capacidad para jugar en los espacios, para ser un tipo muy intuitivo entre líneas, grandes pases entre líneas, un jugador que finaliza con ambas piernas, puede jugar en todos los perfiles de ataque, creo que es un jugador muy polivalente, versátil, y que podría aportar cosas en un perfil algo secundario en el Real Madrid. Pero eso es la clave, que asuma también que de primera sería un perfil secundario tras Vinicius, Rodrigo o incluso el propio Marco Asensio, que no se puede descartar, por supuesto, como hemos comentado, que vaya a continuar la próxima temporada como cuarto atacante del Real Madrid. O sea que ahí lo tenemos, información de los compañeros de Madridista Real que nos detallan distintas cosas a día de hoy que están dentro de la mente de Florentino Pérez y del propio Real Madrid. Me encantaría que me dejarais vuestro comentario. ¿Qué os falta? ¿Qué necesitáis? A mí me faltan bastantes cosas. Obviamente un lateral derecho y, por supuesto, una alternativa a recambio a Karim Benzema, que entiendo que va a continuar un año más. Pero no podemos depender exclusivamente en la zona de 9 de Benzema. Necesitamos algo más que mejore las prestaciones dentro de la zona de área ofensiva del Real Madrid. Que pueda conciliar incluso en el frente de ataque a Karim Benzema, que pueda jugar junto al futbolista galo. Pero tener tanta dependencia exclusiva con un Benzema con 35 años me parece excesivo a día de hoy. Así que esto yo creo que es una especie de tráiler de lo que se espera en verano, porque en verano se vienen curvas en materia de salidas y en materia de fichajes, aunque veremos qué fichajes y qué salidas son las que se confirman de cara a este próximo verano. ¡Chao, chao!